Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En este video empezaremos con una corta introducción, luego analizaremos lo que llamamos la respuesta no drenada del suelo, tanto en materiales sueltos como en materiales densos, y luego cerraremos recapitulando las ideas principales y presentando un fenómeno bien interesante que puede presentarse en el suelo cuando se le corta en condiciones no drenadas. En el video anterior analizamos la respuesta del suelo cuando se le corta en condiciones drenadas. Recordemos que en estas condiciones la resistencia al corte puede describirse usando la ley de Coulomb. En esta figura se muestran las dos formas que puede tomar la ley de Coulomb. Una es la forma netamente friccionante y la otra es la que tiene una componente cohesiva y una componente friccionante. Recordemos también que esta respuesta, la respuesta drenada, ocurre cuando el agua tiene suficiente tiempo para drenar. Es decir, que el agua puede ya sea salir de la muestra o ser incorporada en la muestra. Esto puede pasar en dos contextos. El primero es el de los materiales granulares, como las arenas y las gravas. En estos suelos la respuesta es drenada porque el suelo es muy permeable y entonces el proceso de drenaje es muy rápido. El otro contexto es el de los suelos finos o los suelos arcillosos, analizados a largo plazo. Cuando pensamos en estos suelos a muy largo plazo, la respuesta también puede ser analizada como una respuesta drenada, porque aunque el suelo tenga una permeabilidad muy baja, pues en nuestro análisis estamos esperando mucho tiempo, el suficiente tiempo para que se produzca el drenaje y se disipen los excesos de presión de poros. Discutamos ahora la respuesta no drenada. Nuevamente, supongamos que tenemos el suelo en un dispositivo como el que se ilustra en la figura, que se parece mucho al ensayo de corte directo que haremos luego en el laboratorio. Supongamos que en nuestro estado inicial tenemos el suelo confinado dentro de esta cajita con una fuerza N y el material está en equilibrio, como lo vemos ahí. Es decir, digamos que lleva un buen tiempo así en ese estado. Esa fuerza la llamamos N porque es normal a la superficie de contacto entre las dos mitades de la caja, que es la superficie a lo largo de la cual luego vamos a cortar. Pero por ahora pensemos solo en la fuerza N. A diferencia de lo que vimos en el video anterior, en esta ocasión vamos a suponer que el suelo es una arcilla saturada. Recordemos que las arcillas son muy poco permeables. Por lo tanto, al suelo le tomará mucho tiempo salir de la muestra si tuviera que salir o incorporarse a ella si tuviera la muestra que incorporar agua. Ahora supongamos que a nuestra muestra, que está en equilibrio, muy rápidamente le aumentamos la fuerza de confinamiento en una cantidad que llamaremos delta N. Entonces las preguntas que nos podemos hacer acá es, ¿qué pasa en este caso inmediatamente después de que aplicamos la fuerza N? ¿Cómo se comporta este nuevo sistema en el que el agua no puede drenar fácilmente porque ese drenaje tardaría mucho tiempo y estamos haciendo el análisis en un tiempo corto? Pues para contestar esas preguntas tenemos aquí nuestros dos casos y pensemos en cada uno de ellos cuáles son los esfuerzos que se transmiten en la superficie de falla. En el estado inicial, la fuerza externa N es balanceada en la superficie de falla por dos esfuerzos normales. Por un lado está el esfuerzo efectivo, que como sabemos se construye a partir de las fuerzas de contacto entre las partículas, y por otro lado está la presión de agua, que llamamos la presión de poros y usualmente denotamos con la letra U minúscula. Recordemos que estos dos esfuerzos, sigma prima más U, me dan el esfuerzo total que hemos llamado sigma. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Pues resulta que como el suelo está saturado y el agua no puede salir fácilmente,
Entonces el incremento de fuerza delta n no va a ser balanceado por las fuerzas de contacto entre las partículas, que son las que me dan el esfuerzo efectivo sigma prima. Por el contrario, como el agua es mucho más rígida que la red de contactos entre las partículas, es el agua quien va a asumir el aumento de la fuerza externa, generando un exceso de presión de poros que en nuestro ejercicio llamaremos delta U. Este es el mismo mecanismo que explicamos cuando estudiamos la consolidación y veíamos también que ante un aumento de carga externa, quien tomaba inicialmente o quien soportaba inicialmente esos cambios de carga externa era el agua. ¿Y cuál es entonces la resistencia al corte en el plano de falla en estas dos situaciones? Pues usemos la ley de Coulomb para el primer caso. Sabemos que la resistencia al corte es el esfuerzo efectivo, es decir, el esfuerzo total sigma menos la presión de poros U, esa resta, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna del material, phi'. Ahora, usemos nuevamente esa ley de Coulomb para calcular la resistencia al corte en el segundo caso. Nuevamente, la resistencia al corte será el esfuerzo efectivo multiplicado por la tangente del ángulo de fricción. Sin embargo, en este caso, el esfuerzo total aumentó en una cantidad delta sigma y la presión de poros también aumentó en una cantidad delta U. Estos dos efectos o estas dos cantidades son iguales en magnitud y se compensan mutuamente, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Así que al final la resistencia al corte va a ser exactamente la misma que en el primer caso, a pesar de que aumentamos la fuerza de confinamiento. Este es un comportamiento un poco difícil de entender, un poco contraintuitivo, porque como lo vimos en la diapositiva, en el video anterior, estamos acostumbrados a que los sistemas sean friccionantes. Aumentamos el confinamiento y aumenta la resistencia. Sin embargo, lo que hay que notar acá es que en estas condiciones no drenadas, aunque aumentemos el confinamiento sobre la muestra, la resistencia al corte no va a aumentar. Y esto ocurre porque cuando nosotros aumentamos el confinamiento, lo que estamos haciendo es generando un exceso de presión de poros, cambiando la presión de poros. Y como lo mencionábamos en el video anterior, el agua no me aporta a la resistencia al corte. Entonces, este aumento en la presión de poros no aumenta la resistencia. Entonces, cuando el suelo responde en condiciones no drenadas, la ley de Coulomb va a tomar otra forma, que es la de una resistencia al corte constante en función del confinamiento. Es decir, que ya no vamos a observar un comportamiento friccionante, sino una resistencia al corte constante que llamaremos la resistencia no drenada del suelo o que llamaremos también con la variable S sub U. Bueno, y en este caso, ¿qué pasa entonces con los suelos sueltos y densos? ¿Qué diferencias vamos a observar en su respuesta al corte? Responderemos esas preguntas en las dos siguientes diapositivas. Sin embargo, antes de pasar a ellas, aclaremos un punto importante. Notemos que cuando escribimos la resistencia al corte del suelo en condiciones no drenadas, como lo vemos en esta figura, el eje horizontal que usamos ya no es el esfuerzo efectivo, sino el esfuerzo total. Esto puede parecer extraño por ahora, porque sabemos que la resistencia al corte es función del esfuerzo efectivo, pero se aclarará en las siguientes diapositivas. Básicamente, lo que ocurre es que en los casos no drenados, la presión de poros va a cambiar durante el proceso de corte, y no es fácil calcular esa evolución de la presión de poros, y en consecuencia no es fácil calcular los esfuerzos efectivos. Entonces, como la resistencia al corte no va a depender de esos esfuerzos, es decir, va a ser constante, y además no conocemos esos esfuerzos efectivos, pues por esa razón representamos la ley de Coulomb en función de esfuerzos totales. Empecemos analizando qué deberíamos observar cuando cortamos un suelo en condiciones no drenadas, un suelo suelto inicialmente. Vamos entonces a imaginar nuevamente este ensayo de la cajita seccionada que hemos
visto en varias ocasiones, y vamos a analizar la evolución de 4 esfuerzos a medida que cortamos el material. Estos son el esfuerzo total, sigma, la presión de poros, U, el esfuerzo efectivo, sigma prima, y el esfuerzo cortante, tau. Empecemos por el más sencillo, el esfuerzo total, sigma. Este esfuerzo, veíamos, es simplemente la fuerza N dividida en el área de la superficie de falla. Esto no cambia durante el ensayo, así que sigma se mantiene más o menos constante en función de la deformación de corte delta X. Pasemos ahora a la parte difícil, la presión de poros U. Recordemos que los suelos sueltos tienen una tendencia a contraerse, a disminuir su volumen cuando los cortamos, buscando esta densidad como residual. Sin embargo, en este caso esto no puede ocurrir, porque nuestro suelo está saturado, y para disminuir su volumen tendría que expulsar agua, pero no puede expulsar agua porque es muy poco permeable y nosotros estamos cortando en poco tiempo, digamos, el material. Nuestro experimento dura poco tiempo. Entonces, como el suelo quiere contraerse, pero no puede hacerlo, lo que va a pasar es que la presión de poros U va a aumentar, va a crecer. ¿Sí? Es como si yo tuviera una masa de agua y tratara de comprimirla, ella se resiste a esa deformación aumentando su presión. Si sigma se mantiene constante y la presión de poros U aumenta, pues el esfuerzo efectivo sigma prima tendrá que disminuir. Sigma prima es sigma menos U. Por último, puesto que el esfuerzo efectivo disminuye, entonces la resistencia al corte tau max pues también será una resistencia pequeña, porque sigma prima es pequeña. Si aumentamos la fuerza normal N, como se muestra en las líneas verdes y azul, pasarán varias cosas. Por un lado, aumentará el esfuerzo total sigma. Por otro lado, la presión de poros aumentará inicialmente cuando aumento el confinamiento y luego aumentará un poco más como consecuencia de la tendencia contractante del suelo. El esfuerzo efectivo será insensible al aumento del confinamiento, porque sigma y U aumentan en la misma cantidad. Entonces, cuando las resto, se compensan. Y por último, puesto que el esfuerzo efectivo se mantiene constante o insensible al confinamiento, pues la resistencia al corte también lo será. En nuestros 3 experimentos a 3 confinamientos diferentes, vamos a ver la misma resistencia al corte, es decir, una respuesta no friccionante, como lo mencionábamos hace un momento. ¿Y qué pasa entonces si tenemos un suelo denso? Pues algo parecido, aunque con algunas diferencias importantes. También se mantendrá aproximadamente constante el esfuerzo total sigma. Lo que sí va a evolucionar de forma diferente, nuevamente, es la presión de poros. Recordemos que los suelos densos, cuando los cortamos, tienen tendencia a dilatarse, a aumentar su volumen. El suelo quisiera aumentar su volumen, pero aquí no puede hacerlo, nuevamente, porque es un suelo saturado y porque es poco permeable. Entonces, para aumentar su volumen tendría que incorporar agua del entorno, pero eso no va a ocurrir porque nuestro experimento dura poco tiempo y el agua se mueve muy lentamente en nuestro suelo. Entonces, este suelo va a responder al corte disminuyendo la presión de poros, generando como una especie de succión después de un ligero aumento inicial. Es como si yo tuviera una masa de agua y tratara de aumentar su volumen. Ella se va a resistir a esa deformación bajando la presión. Listo. Ahora, si sigma se mantiene constante y la presión de poros U disminuye, pues el esfuerzo efectivo sigma prima tendrá que aumentar. Y si yo aumento sigma prima, que es el que a la escala de las partículas me da la resistencia al corte, entonces también tendré una resistencia al corte alta, importante. Nuevamente, como en el caso anterior, si aumentamos el confinamiento, como se muestra en las líneas verde y azul, cambiarán el esfuerzo total y la presión de poros, pero tanto el esfuerzo efectivo como la resistencia al corte serán insensibles a ese aumento del confinamiento.
Por último, como lo veíamos en nuestro video anterior, cuando analizamos la respuesta drenada en el suelo, cuando cortamos un suelo denso en condiciones no drenadas, también será frecuente que veamos un pico de resistencia, una resistencia muy alta inicial, y luego una estabilización o una resistencia residual. Vemos entonces que la resistencia al corte no drenada pues es principalmente función de la densidad del suelo. Para ver más o menos esto en un ejemplo real, analicemos el caso de la arcilla de Bogotá. En esta imagen se muestra un mapa geológico de Bogotá y en él se indica el trazado de la línea 1 del metro. Sobre este alineamiento se muestran varios puntos en los que se estudió muy en detalle el suelo para hacer algunas pruebas de carga sobre los pilotes. Esta imagen y las de las dos diapositivas siguientes provienen de un artículo publicado por Camilo Marulanda y Edwin León de Ingetec. En estas cuatro figuras se muestra la evolución hasta unos 80 metros de profundidad más o menos de la humedad del suelo y de sus límites de Atterberg. La humedad son los puntos negros oscuros. Recordemos que cuando tenemos suelos saturados, la humedad puede indicarnos la densidad, ¿cierto? Es una forma de describir la densidad. Entre más pequeña sea la humedad, más denso será el suelo. Notemos que en general, pero esto se ve especialmente en las columnas 1 y 4, en general lo que va a ocurrir es que la densidad del suelo va a decrecer con la profundidad, es decir, el material se va a ir haciendo más denso a medida que la profundidad aumenta. Esto es normal, porque los suelos más profundos soportan un mayor esfuerzo geostático y en consecuencia han sido consolidados bajo la acción de esfuerzos mayores, ¿cierto? Han sido densificados más. ¿Cómo debería ser entonces la resistencia al corte no drenada de estos puntos en función de la profundidad? Esto es lo que se muestra en estas cuatro imágenes, para cuatro de los puntos de estudio en los que se hicieron pruebas de carga. Las líneas rojas muestran la resistencia al corte no drenada, medida o estimada por diferentes métodos en función de la profundidad. Y lo que vemos, en este caso en estos cuatro puntos, es que a medida que vamos hacia puntos más y más profundos del depósito, la resistencia al corte no drenada va creciendo. Recapitulemos entonces las ideas principales de este video. La primera, como lo decíamos, cuando cortamos un suelo, su volumen tiende a cambiar, dependiendo de su densidad inicial. Es decir, esa densidad inicial condiciona una tendencia a la contractancia en los suelos sueltos o a la dilatancia en los suelos densos. Cuando el suelo no puede cambiar de volumen, es decir, no puede expulsar o incorporar agua, entonces tenemos lo que llamamos una respuesta no drenada del suelo. Esto ocurre básicamente cuando no le estamos dando al suelo el tiempo suficiente para que el agua salga o entre. Esto va a pasar muy frecuentemente en los suelos finos, que son suelos poco permeables, cuando estamos analizando su respuesta o la estabilidad de una estructura geotécnica a lo que llamamos corto plazo, es decir, en un tiempo corto, insuficiente para que se produzca el drenaje y se disipen los excesos de presión de poros. Decíamos al inicio del video que los suelos gruesos, como las arenas y las gravas, casi siempre presentan una respuesta drenada, porque son muy permeables. Esto casi siempre es cierto, pero hay ciertas situaciones en las que la carga de corte puede aplicarse muy rápidamente. Un buen ejemplo de esto es un sismo, en el que cada pedacito, cada elemento del suelo es cortado muy rápidamente en una y otra dirección durante el evento sísmico. Por esta razón, cuando tenemos suelos granulares sueltos y saturados y en el sitio ocurre un sismo, el suelo, aunque sea granular,
puede comportarse en condiciones no drenadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos un suelo suelto y saturado, en consecuencia su tendencia es a la contractancia, a disminuir su volumen. Como no puede contraerse, es decir, no puede expulsar agua porque estoy haciendo el corte muy rápidamente, entonces su presión de poros U tendrá que aumentar. Si U aumenta, entonces el esfuerzo efectivo va a disminuir. Y si el esfuerzo efectivo disminuye, pues también lo hará la resistencia al corte. En ocasiones, esa disminución puede ser total, es decir, la resistencia al corte puede llegar a perderse casi totalmente, generando el fenómeno que llamamos licuefacción, licuación o fluidización. Si quieren adelantarse a ver a qué se parece este fenómeno, pueden ver algunos de los videos cuyos vínculos copio en la descripción de este video. En clase también veremos algunos ejemplos y los discutiremos en más detalle. Muchas gracias por su atención. Recuerden que si tienen alguna sugerencia enfocada a mejorar la calidad o el impacto de estos videos, la pueden dejar en los comentarios. Les aseguro que será tenida en cuenta y que me será muy útil. Hasta luego.